Mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano, reciban un cariñoso y cordial saludo. Desde San Diego les habla Mario Hernández. Vamos hoy a iniciar el estudio del libro de Daniel. El libro de Daniel, al igual que el libro del Apocalipsis, libros que van de la mano, se encuentran entre los libros más fascinantes y que más intriga han causado a lo largo de la historia en las mentes de los seres humanos, tanto del mundo como de la misma Iglesia de Dios. Con la ayuda de Dios hoy, mis queridos amigos y hermanos, vamos a iniciar el estudio de este libro fascinante y entonces iniciaremos. Si ustedes quieren ir, por favor, a ese libro que lleva el título de Daniel, vamos entonces a iniciar este estudio. Muy bien, amigos. Primero que todo, nos preguntamos, ¿quién es Daniel? Primero que todo, es importante saber que era un profeta, y es muy interesante el siguiente aspecto que quiero que ustedes tengan en cuenta. En la forma como los judíos organizan la Biblia, Daniel no figura entre los profetas, lo cual sí aparece entre los profetas en la forma de la Biblia que nosotros tenemos. Ustedes saben que están Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ahora bien, eso no quiere decir que no sea profeta, porque todos los hombres que escribieron en la Biblia eran profetas, pero él aparece en la escritura hebrea. Si ustedes alguna vez analizan el orden en que Daniel aparece en la Biblia hebrea, ustedes recuerdan que las tres divisiones fundamentales de la Biblia hebrea son la ley, los profetas y los salmos, tal como Jesucristo se los explicó a sus apóstoles. Ustedes lo recuerdan allá en el Evangelio de Lucas. No voy a ir allá, pero ustedes tal vez recuerdan ese dato en que Jesucristo les enseñó las profecías pasando por la ley, por los profetas y por los salmos. Pues el libro de Daniel aparece en la tercera categoría, en el libro de los salmos o los escritos, como se le llama también entre los judíos. Pero eso no le quita el hecho de que sea profeta, porque tenemos la palabra de Jesucristo mismo que lo declara profeta. Vayamos entonces, para iniciar, a basarnos en la autoridad de la palabra de Jesucristo mismo, en el capítulo 24 del libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y ustedes recuerdan en el versículo donde habla de la gran tribulación. Veamos donde dice en el versículo 15, Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Aquí están las palabras de Jesucristo mismo, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora, es muy interesante tener en cuenta de que a Daniel le fue dicho que sus profecías estaban selladas, pero Jesucristo hablando estaban selladas hasta el tiempo del fin, como ustedes mismos lo recuerdan. Es muy interesante. Si ustedes, vamos a empezar por el final del libro, por decirlo así, mis queridos amigos, puesto que vamos a hacer este estudio basándonos, como siempre, en todas las indicaciones que encontramos, un poquito aquí y un poquito allá. Recuerden ustedes en el capítulo 12 y versículo 8 del libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 8, y está hablando precisamente de esa abominación desoladora que tiene que ver con los sacrificios que van a ser interrumpidos en Jerusalén, mis queridos amigos. Veanlo ustedes en el capítulo 12, versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pues bien, amigos, Jesucristo está hablando aquí del tiempo del fin en el capítulo 24, versículo 15 del Evangelio de Mateo, y veamos lo que Jesucristo dice. Es muy interesante que vean ustedes las palabras de Cristo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee,
entienda. O sea que Daniel no entendió, pero nosotros hoy, si verdaderamente somos discípulos de Jesucristo y estamos haciendo su voluntad y somos parte de su iglesia, a nosotros los que estamos ahora en el tiempo del fin, nos es dado entonces entender los escritos del profeta Daniel. Entonces, con esto en mente, mis queridos amigos, volvamos otra vez a Daniel capítulo 1 y hablemos un poco más del personaje de Daniel. Ahora, Daniel se menciona en otras partes de la Biblia. Ustedes tal vez recuerdan que en el capítulo 28 de Ezequiel, Ezequiel era contemporáneo de Daniel. Cuando ustedes leen el libro de Ezequiel, ustedes no tendrán la menor duda de que Ezequiel era un sacerdote que fue deportado en una de las deportaciones que realizó Nabucodonosor cuando invadió a Jerusalén. Entonces hubo varias deportaciones, eso lo vamos a ver, hubo tres invasiones de Nabucodonosor del imperio de Babilonia a Jerusalén, y en una de ellas fue deportado Ezequiel, y veamos cómo Ezequiel entonces, siendo contemporáneo de Daniel, lo menciona en su libro. Veamos en el capítulo 28, Daniel era famoso por su sabiduría. Era muy conocido por su sabiduría, la gran sabiduría que Dios le dio, como lo vamos a ver. Y en el capítulo 28, versículo 3 del libro de Ezequiel, encontramos una mención del profeta Daniel. Véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos. En el capítulo 28, versículo 3, está hablando del rey de Tiro, que ustedes saben que a lo largo de este capítulo es como Dios empieza a dirigirse primero al rey de Tiro y luego vemos que está claramente hablando de Satanás, de Lucifer y luego de Satanás el diablo, que entonces son aquí el mismo personaje en diferentes facetas, si ustedes lo quieren, si ustedes lo entienden así, como Dios nos lo revela aquí en este libro. Pero veamos el versículo 3, puesto que ese no es lo que vamos a explicar ahora, pero únicamente la mención que se hace de Daniel y cómo era famoso por la gran sabiduría que Dios le había dado. En el capítulo 28, versículo 3, entonces de Ezequiel dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Y sabemos que está hablando de Satanás, el diablo. Eres más sabio que Daniel, y eso se lo dice al príncipe de Tiro o al rey de Tiro, pero es interesante que Ezequiel hace esta mención. En el capítulo 14, entonces, se menciona otro aspecto de este personaje de Daniel. Es un personaje de gran nobleza, no solo era de nobleza de familia real, como lo vamos a ver, sino de gran nobleza de carácter, amado de Dios. Era Daniel, y eso lo vamos a ver también en más detalle. Pero vean ustedes como primero les mencioné ese aspecto de la sabiduría por la cual este hombre era famoso, pero vamos a ver que también estaba revestido de otras grandes cualidades de carácter que Dios nos pone aquí para que aprendamos lecciones y aprendamos a imitar a estos grandes hombres de Dios. En el capítulo 14 de Ezequiel y versículo 14 vemos que se hace mención una vez más de Daniel, y recordemos que Ezequiel era contemporáneo de Daniel. Dice así: si estuviesen en medio de ella, está hablando aquí del castigo que Dios va a realizar aquí, dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Eterno el Señor. O sea que está hablando aquí, primero vimos que se habló de la sabiduría, y aquí se habla de la justicia, o sea, de un hombre que obedecía los mandamientos de Dios. Todos tus mandamientos son justicia. Vemos entonces las cualidades del carácter de este hombre que lleva como título, cuyo nombre es el título del libro que vamos a estudiar. Y vean ustedes una vez más en el versículo 20 del capítulo 14 de Ezequiel, donde dice: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Eterno el Señor. Estoy leyendo el versículo 20 del capítulo 14 de Ezequiel, donde se hace mención de Daniel. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Eterno el Señor, no librarían a hijo ni a hija ellos por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Vemos entonces cómo claramente se habla del carácter de este hombre, Daniel, un hombre intachable, como lo vamos a ver, que es un gran ejemplo para la juventud, mis queridos amigos, un gran ejemplo para nosotros, que nos inspira verdaderamente con esta gran historia fascinante que es la historia de este personaje, Daniel. Vemos entonces cómo se le menciona en varias partes.
Ahora tengo también una fuente histórica aquí. Vamos a ver, tengo aquí las obras completas de Flavio Josefo, el célebre historiador judío que escribió por allá hacia el primer siglo de nuestra era. Y nos trae muchos datos interesantes nos amplía ciertos conceptos que en la Biblia se dan, nos ayuda a entender. Veamos, por ejemplo, como él menciona aquí en este libro, Antigüedades de los Judíos, uno de sus libros, que está aquí en estas obras completas que tengo. Voy a tratar de traducir un poco, lo tengo en inglés aquí. Tengo varios libros de Flavio Josefo en castellano, pero por alguna razón este libro número 10... es el libro número 10 de las Antigüedades de los Judíos. Apúntenlo si los que tengan este libro y quieran verificar estas cosas. Es interesante que tengamos estos datos, mis queridos amigos y hermanos. Vean ustedes, en el capítulo 10 de las Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, en el capítulo 11 del libro 10, y vemos aquí en el párrafo 7, aquí hacia el final, al principio se habla de Daniel, y se habla de que Daniel, vemos aquí, Daniel era de gran estima, hizo el principal de sus amigos. Estoy tratando de traducir aquí, pero veamos aquí. Estoy leyendo un poco como en unas 5 o 7 líneas a partir del primer párrafo del capítulo, de este párrafo 7, como en la 7ª línea estoy leyendo. Ahora, cuando Daniel llegó a ser tan famoso por el hecho de que era amado de Dios. Ustedes recuerdan que Gabriel, cuando vino a hablar con Daniel en una de estas ocasiones en que él suplicó a Dios con gran súplica y ayuno, le pidió a Dios ayuda y entendimiento. Vamos a estudiar eso más adelante. Y se conocía como un hombre que era amado de Dios. Y ya vemos que Dios le dio gran sabiduría, pero era un hombre que obedecía a Dios con todo su ser. Entonces dice aquí, él construyó una torre en Ecbatana, en Media. Sabemos que él fue un hombre muy conocido, no solamente durante el imperio de Babilonia, sino luego cuando los medos y los persas tomaron a Babilonia. También Daniel fue conocido en aquella siguiente etapa. Y dice que esa torre era elegantísima y maravillosamente diseñada, y que aún está y se preserva hasta nuestros días, dice Flavio Josefo, o sea, hasta el siglo en que Josefo escribió, que es el primer siglo de nuestra era. Y parece que allí, más tarde, esta torre elegantísima y de gran diseño sirvió también como el mausoleo de los reyes de Media y de Persia y de Partia. O sea que Daniel, además de todos sus grandes atributos, no voy a leer más, pero ustedes pueden leer esto del libro de Flavio Josefo, como les digo, si desean. Les dije el libro 10, capítulo 11, y en el párrafo 7 se menciona el aspecto que Daniel era entonces un gran arquitecto. Y como dice la Biblia en el libro de los Proverbios, has visto a un hombre que sea hábil en lo que hace. Pues este hombre era tan hábil que dice que estará delante de los reyes. Estará delante de los reyes. Muy bien. Veamos entonces cómo este hombre entonces se conoce por su sabiduría, se conoce por su justicia, y también era conocido en el mundo por su gran talento como arquitecto. Muy bien, empecemos aquí, mis queridos amigos, en el capítulo 1 y versículo 1 del libro de Daniel. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, hay algunos puntos aquí técnicos interesantes, mis queridos amigos, y yo he utilizado
gran parte de la investigación que ha realizado uno de los ministros de la Iglesia de Dios Global, quien me pidió que no diera su nombre, pero tal vez algunos de ustedes lo conocen, y él ha hecho gran investigación en todos estos aspectos de la profecía, y hay un aspecto interesante que quiero mencionarles aquí. En el libro de Daniel se menciona que era el año tercero del rey Joacim. Ahora, el año tercero del rey Joacim, para los que han estudiado todas las fechas, cómo corresponden a la forma como hoy entendemos las fechas, corresponde al año 605 antes de Cristo, el año en que Nabucodonosor vino a Babilonia. Rey de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Este año del tercero de Joacim corresponde al año 605 antes de Cristo. Tengan esto en cuenta porque más adelante vamos a mencionar otras fechas y es muy importante para ustedes que tengan en cuenta esto en mente, mis queridos amigos, y tomen nota de alguna de esta información que a hombres que han dedicado muchos años a hacer esta investigación. No crean que esto todo lo he hecho yo, es que Dios ha provisto este tipo de información por mano de otros. Nosotros estamos aquí cosechando lo que otros han trabajado. Como dijo Jesucristo, es cierto el proverbio que dice, unos plantan y otros cosechan. Pues aquí estamos cosechando trabajo de muchos años, mis queridos amigos y hermanos, que yo estoy tratando de transmitirles a ustedes. Ahora hay un dato técnico aquí muy interesante que ustedes deben tener en cuenta. Fíjense que dice aquí que fue el año tercero del reinado de Joacim, cuando vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió. Sin embargo, si ustedes se fijan en el capítulo 25 de Jeremías, vayamos allá, por favor, capítulo 25 de Jeremías, veamos cómo Jeremías menciona algo muy interesante aquí, mis queridos amigos, que ustedes van a ver aquí en el versículo 1. Veamos, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13, en todo caso, aquí está hablando de que era el año cuarto de Joacim. Y veamos el capítulo 46 de Jeremías, para que veamos que ahí parece que hubiera una contradicción, porque en Daniel se habla del año tercero de Joacim, cuando Nabucodonosor vino contra Jerusalén. Pero veamos en el capítulo 46 y versículo 2. Tengamos en cuenta todos estos aspectos que, como les digo, se han investigado y es interesante para nosotros entenderlos, mis queridos amigos. Capítulo 46, versículo 2 dice, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, estoy leyendo, como les digo, Jeremías 46, 2. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. O sea que aquí se le habla que fue el año cuarto de Joacim, e inmediatamente nosotros sabemos que en ese mismo año fue el año 605, el año en que Nabucodonosor derrotó a Faraón Necao, rey de Egipto, en Carquemis, cerca del río Éufrates. Inmediatamente después, él sitió a Jerusalén y la tomó. Ahora, ¿por qué dice Jeremías que era el año cuarto de Joacim? ¿Y por qué dice Daniel que era el año tercero de Joacim, rey de Judá? ¿Por qué? Amigos, es muy fácil de entender una vez que se entiende la forma como los babilonios contaban los años de los reyes. Los babilonios empezaban a contar el primer año, cuando un rey ascendía al trono, los babilonios empezaban a contar a partir del mes de Nisán. Tengan en cuenta esto, trato de decírselos lo más claramente posible, porque es un poco técnico, pero ténganlo en cuenta. Los babilonios empezaban a contar lo que se llama el año del ascenso al trono. Y el año del ascenso al trono no lo contaban como el primer año. Ténganlo en cuenta. Y ellos marcaban los años a partir del mes de Nisán. Así era como contaban los años los babilonios. Muy interesante, tengan en cuenta esto. Ahora, si un rey, por ejemplo, llegaba en el segundo mes, o sea, no empezaba a reinar
antes del 1 de Nisan, sino que empezaba a reinar, como quien dice, al segundo o al tercer mes. Ese año en que ese rey empezaba a reinar, no se contaba como el primer año del reinado de ese rey, sino que lo contaban como el año del ascenso al trono de ese rey. Entonces, el primer año de Nabucodonosor, si empezó después del mes de Nisán, se consideraba como el año del ascenso al trono, pero no se contaba como el primer año. Únicamente a partir del mes de Nisán del año siguiente, cuando continuara su reinado, entonces se contaba ese como el primer año de su reinado. Entonces, nosotros sabemos que había empezado, hoy entendemos que había empezado a reinar en el año anterior, pero ese año se contaba como el año del ascenso al trono y no se le daba el nombre de primer año, sino al año siguiente, después de haber ascendido al trono, a ese año se le contaba como el primer año. Tengan eso en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Aquí estamos hablando desde el punto de vista de los judíos, porque estamos hablando, aquí es Daniel el que está escribiendo. Daniel está escribiendo, hermanos míos, desde el punto de vista de Babilonia. Este libro de Daniel se cuenta entonces el año tercero de Joacim, se le cuenta desde el punto de vista de Babilonia, porque en Babilonia no se contaba el año del ascenso de Joacim al trono. Es un poco técnico, pero ellos en Babilonia, o sea, el primer año de Joacim, que para Jeremías, desde el punto de vista de los judíos sí empezaban a contar el primer año, no importa en cuál mes empezara a reinar el rey, el primer año que subía al trono, no lo consideraban como los caldeos o los babilonios, como un año que no se contaba, sino que los judíos empezaban a contar a partir de ese año, no importa en qué mes empezara a reinar. Ahora, también es un poco técnico lo que les voy a decir. Los judíos empezaban a contar los años de los reyes a partir del día de trompetas, o sea, a partir del primer día del séptimo mes del calendario hebreo. Eso es lo que se llama el año civil. Los judíos empezaban a contar el primer año de un rey a partir del año de trompetas. Y si el rey empezaba cualquier mes que fuera, a partir de ese séptimo mes, los judíos lo contaban como el primer año. Entonces, como les digo, desde el punto de vista de Babilonia, que es de donde Daniel está escribiendo, ¿qué pasa? Los babilonios, el año del ascenso al trono, no lo cuentan. Tengan eso en cuenta para resumir esto y hacerlo bien sencillo. Los judíos cuentan el año del ascenso al trono como el primero. Los babilonios no cuentan el año del ascenso al trono como el primero. Entonces, por esa simple razón, ustedes leen en Jeremías 25 que era el cuarto año de Joacim. Y leen ustedes en Daniel 1 que era el tercer año de Joacim. Daniel está escribiendo desde el punto de vista de Babilonia y Jeremías está escribiendo desde el punto de vista de los judíos. Ahí está la respuesta, mis queridos hermanos y amigos, porque alguien puede decir, no, la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. La Biblia es la palabra de Dios y es fascinante entender cómo todos los que verdaderamente creen lo que este libro dice, tarde o temprano la respuesta aparece. Y ustedes saben que muchos historiadores hasta el siglo pasado no creían que el imperio asirio había existido. La Biblia dice que el imperio asirio había existido y que la capital del imperio asirio era la ciudad de Nínive. Y los historiadores, como decían que no tenían ningún dato histórico o arqueológico de que Asiria y Nínive habían existido, simplemente decían, esos son leyendas judías. Pues mis queridos amigos, eso podía ser otro programa, no quiero desviarme del tema, pero cuando descubrieron las ruinas de Nínive, ¿qué tuvieron que hacer los señores historiadores y arqueólogos que no creían lo que este libro decía? Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios, como dice, no puede ser quebrantada. Más vale que creamos lo que está escrito aquí en este libro y tarde o temprano la respuesta y la prueba evidente aparece. Y ahí está una breve explicación, solo para darles. Es interesante entender esos aspectos técnicos, sobre todo para las personas que quieren entender la profecía con todas las fechas que se indican aquí en el libro. Pero es muy importante y les doy este aspecto técnico para que ustedes tengan en cuenta la grandeza de esta palabra inspirada de Dios y cómo
cómo todo lo que pueden hacer los que la han criticado es tarde o temprano tener que rendirse ante la evidencia de que todo lo que está escrito aquí, tarde o temprano la historia lo confirma. O sea que démosle gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado y porque viene de Él y que es 7 veces pura, depurada como en un horno, como dice uno de los salmos. O sea que es maravilloso entender eso. Es un aspecto nomás que les quería explicar, un poco técnico como les digo, pero que tiene un gran significado en cuanto a la confianza y la fe que nosotros debemos tener en este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Continuemos entonces aquí, mis queridos amigos y hermanos, leyendo aquí, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá. Entonces ya resolvimos ese asunto. ¿Por qué Jeremías habla del 4º año, que fue el año en que fue derrotado Necao, que fue el mismo año en que vino a Jerusalén? Y aquí, ¿por qué habla del 3º? Ya se los expliqué. Ténganlo en cuenta nomás. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, muy interesante entender lo que dice aquí. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Fue Dios quien lo entregó en sus manos. Amigos, ¿por qué razón dice esto aquí? Si ustedes explican, y esto sería otro estudio muy interesante que yo los invito a que ustedes vean y hagan. Ustedes recuerdan cuando los filisteos se llevaron el arca, cuando Elí, el profeta Elí, por no obedecer a Dios y corregir a sus hijos de las abominaciones que estaban cometiendo en el templo, como Dios permitió que el arca fuera llevada y los filisteos la llevaron, la pusieron en el templo del Dios de ellos. Ahora, ¿por qué razón? Porque estaba siempre la mentalidad, y ustedes saben que el rey, el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo y sus demonios. Y estos hombres, todos estos reyes, todos los reyes paganos, ellos lo que adoraban era demonios. Y la Biblia nos lo prueba. Ahora, yo no me voy a detener a explicar eso todo ahora, porque entonces nos metemos en otro estudio. Pero recuerden ustedes que estos hombres estaban, estos reyes y todos estos reinos y el mundo entero estaba engañado por Satanás, el diablo, y ellos adoraban a los demonios. La Biblia lo dice literalmente y ustedes lo pueden comprobar. Ahora, ellos creían que su Dios era más poderoso que el Dios de las naciones a las cuales derrotaban. Entonces, naturalmente, lo que primero iba a creer Nabucodonosor era que su Dios, que se llamaba Nebo, y la palabra Nabucodonosor significa Nebo, protege mi frontera. Es una palabra de origen acadio, que fue uno de los primeros reinos fundados después del diluvio, precisamente por Nimrod. Pero es muy interesante entender que este nombre de Nabucodonosor significa Nebo, que era uno de sus dioses de Babilonia, protege mi frontera. Entonces el concepto de ellos era que ellos venían y como entonces los judíos habían sido derrotados, el Dios de ellos era más fuerte que el Dios de los judíos. ¿Por qué entonces Daniel escribe eso aquí? Veámoslo, ahí tiene su sentido. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y vamos a ver a lo largo de este estudio del libro de Daniel que uno de los temas principales y fundamentales es la omnipotencia del Dios de los cielos, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vamos a ver cómo Dios se lo prueba a Nabucodonosor una y otra vez. ¿Quién es el que está al mando de los destinos de la humanidad y el que permite que las cosas sucedan o no sucedan? Es Dios, el gran Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, mis queridos amigos y hermanos. Es muy inspirador ver esto, entonces por eso les hago este comentario, que es interesante que uno se va a detener a analizar todos los detalles de lo que está escrito en un libro de estos, y les digo que nos tomaría mucho tiempo recorrer este libro, pero les estoy dando estos datos para que ustedes vean la grandeza del propósito y de la palabra, de cada palabra que está escrita aquí, que no nos detenemos a analizar todos los aspectos, pero ya les he mostrado algunos muy interesantes. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, que es la tierra de Caldea, es el mismo significado, a la casa de su Dios. Si ustedes, lo mismo que hicieron los filisteos, cuando ellos se robaron el arca, cuando tomaron el arca después de aquella batalla en que fueron derrotados los hijos de Israel y los hijos de Elí murieron, que llevaban el arca, entonces ¿qué hicieron? Llevaron el arca a la casa de su Dios, como quien dice, las cosas de ese Dios han sido conquistadas por nuestro Dios. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor, el mismo instinto, el mismo principio. Dice: los llevó a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de
de su Dios, del Dios de Nabucodonosor. Y Dios lo permitió. Pero Dios siempre manifiesta su poder, así como se lo manifestó aquel ídolo de los filisteos, que no me voy a detener a analizar ahora, pero ustedes seguramente lo recuerdan, está en el primer libro de Samuel. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos. Ahora es muy interesante entender que la palabra eunuco tiene dos significados. Ustedes saben cuál es el significado, que usted lo encuentra en el diccionario, pero en la Biblia también no significa necesariamente lo que el diccionario nos dice como la primera acepción, sino también una persona que está al servicio del rey, no necesariamente que sea eunuco, sino que está al servicio del rey, y le voy a demostrar por qué. Es muy interesante ver cómo la misma Biblia nos da detalles que son asombrosos, si ustedes se dan cuenta, pero veamos cómo dice aquí. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos viendo que Daniel era de linaje real. Daniel era de la nobleza, era descendiente del rey David, era de linaje real. Y seguramente descendiente del rey Ezequías, como se los voy a mostrar en un momento. Muy interesante ver esto. Dice, de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Y tengan esto en cuenta, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Muy interesante, dice, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Enseñados en toda sabiduría, y luego dice, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y sabemos cuál es la fuente de la sabiduría de los hombres que han servido a Dios. Eso lo sabemos muy bien y no voy a meterme en ese tema en este momento, pero ustedes saben que yo se los he repetido muchas veces y ustedes lo saben porque está escrito en sus Biblias y estoy seguro que lo han leído muchas veces. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. De buena lógica, ustedes recuerdan que todas las naciones de los alrededores acudieron a oír la sabiduría de Salomón. O sea, Dios da la sabiduría, como dice el libro de los Proverbios, dice, idóneos para estar en el palacio del rey. O sea que la forma como fueron criados, como eran de la nobleza y eran príncipes, entonces sabían cómo comportarse en medio de la realeza o en medio de la corte, por decirlo así, porque ya de por sí tenían esto de nacimiento, o habían sido educados, pertenecían a la nobleza, por decirlo así, eso es. Y todas las tradiciones rabínicas y judías reconocen que Daniel era de la nobleza, o sea que era de la sangre real, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, él quería tener un grupo de consejeros muy especiales. Nabucodonosor conocía ese principio, como buen rey, la importancia de tener asesores de gran talento, y él indudablemente seguro estaba enterado del talento de estos jóvenes judíos. Y dice así, ahora, es muy interesante que ustedes van a ver aquí, que les mostré que estos jóvenes iban a estar en el palacio del rey. Ahora, ustedes saben que esto fue profetizado por Isaías y le fue profetizado a Ezequías. Veamos el libro de Isaías, capítulo 39, creo que sí. Capítulo 39, no voy a leerlo todo, pero ustedes recuerdan que Ezequías estuvo enfermo. Y después de que estuvo enfermo Ezequías, que Dios lo sanó milagrosamente y le dio 15 años más de vida, entonces dice en el versículo 1 del capítulo 39 de Isaías 39:1, dice, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Entonces le envió embajadores. Entonces recuerdan ustedes algo muy interesante lo que le dice Isaías a Ezequías en el versículo 5. Véanlo ustedes mismos. Versículo 5 del capítulo 39. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra del Eterno de los ejércitos. He aquí, vienen días. Y recuerden que Ezequías fue padre de Manasés y esto fue mucho antes de la invasión de Nabucodonosor. Vea lo que dice aquí. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Recuerda que Él les mostró todos los tesoros y todos los ungüentos y los perfumes y las armas. Todo se los mostró.
Y es muy interesante que tal vez por eso despertó la codicia de los de Babilonia y Nabucodonosor. Entonces seguramente después ya tenía noticia de dónde estaban las riquezas. Y ellos andaban buscando oro y riquezas. El que mucho abre su puerta busca su ruina, como dice uno de los proverbios. O sea que esto nos debe enseñar una lección, pero en fin, esto es otro tema en el cual no me quiero meter ahora, pero tengamos en cuenta estos detalles a medida que avanzamos. Ya que vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice el Eterno. De tus hijos, fíjense y verá lo que dice aquí, que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia, de los descendientes de Ezequías. ¿Y qué estamos leyendo aquí en Daniel? Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra eunuco no siempre significa en la Biblia lo que encontramos en el diccionario como primera acepción de eunuco, porque dice que en quienes no hubiere tacha alguna, o sea que no podían tener ningún defecto físico. El hebreo eso es lo que dice, sin ningún defecto físico. O sea que Isaías dice que serían eunucos en el palacio del rey, pero aquí dice que Nabucodonosor los quería sin ningún defecto físico, o sea que la palabra eunuco, según nos indican estos contextos, puede significar sencillamente personas que tienen un alto cargo, altos funcionarios en la corte del rey o de los reyes de la antigüedad en el lenguaje bíblico. O sea que puede tener los dos significados, pero aquí sabemos que únicamente tiene el significado porque eran sin ningún defecto físico, eran muchachos que iban a estar en la corte del rey, tal como Isaías se lo había predicho a Ezequías. O sea que esto nos da a entender que Daniel era descendiente de Ezequías, por lo tanto descendiente de David y de la realeza de Judá. Entonces, volvemos a ver, muchachos de buen entendimiento, vuelvo al versículo 4 del capítulo 1 de Daniel, estoy leyendo hacia la mitad, idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Muy interesante ver todos estos aspectos que se van tramando a medida que vamos avanzando en este estudio, mis queridos amigos y hermanos. Luego dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. O sea que el rey quería que los muchachos estuvieran bien alimentados. Estoy seguro que el rey escogía lo mejor, o lo mejor que a su entender era para comer. Dice, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. Era como quien dice, iban a estar como en un curso intensivo de universitario, y me recuerda esto un poco. Aquí son 3 años, pero sabemos que Jesucristo educó a sus discípulos 3 años y medio, los preparó, y la institución Ambassador, si uno cuenta el número de semestres, sin contar los veranos y las vacaciones, eran también como 3 años y medio, y muchos jóvenes de Hispanoamérica han ido allí y han aprendido el idioma, y aprendieron el idioma en los buenos años que conocimos, años ya pasados, mis queridos amigos, ya son historia y lo sabemos. Y luego dice que los crió hace 3 años y tenía que aprender la lengua de los caldeos, como les dije, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Pues ya sabemos que aquí se cumplió una profecía de que eran no solo hijos de Judá, sino descendientes seguramente de Ezequías. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y aquí tengo en la Companion Bible en inglés, tengo los significados de esos nombres. Belsasar, dice aquí, son nombres, le pusieron nombres de dioses paganos. Eso fue lo que hicieron. Dice, es una abreviación como quien dice, protege tú, oh Bel, su vida. Ese es el significado de Belsasar. O sea, protege, oh Bel, su vida. Fue un nombre pagano que le pusieron. Bel era uno de los dioses de Babilonia. Y luego vemos aquí Sadrach, según dice aquí, era el nombre de la diosa Luna, o del dios Luna. A lo mejor era masculino el nombre, puesto que él era un muchacho, y le pusieron el nombre de Sadrach, que era una divinidad, por decirlo así, lunar, o que era la diosa Luna, o el dios Luna. Y luego Mesac,
qué significa esto y tal vez dice, ¿quién es Aku, que era también otro dios? ¿O quién como Aku, que era uno de los dioses de los babilonios? Y Abed-Nego dice que era siervo o adorador de Nego, pero sabemos después por la conducta de estos jóvenes que ellos no adoraron a ningún dios que no fuera el verdadero Dios de Israel, pero fueron los nombres que les pusieron. Y luego habla aquí... En fin, ahí están más o menos los significados que les he dicho de los nombres que les dieron a estos jóvenes. Eran basados en dioses o en divinidades de Babilonia. Entonces vemos los nombres que les fueron dados, como está aquí el versículo 7. Vamos al versículo 8 y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Ahora, mucha gente se pregunta, pero bueno, seguramente comía carne inmunda, pero entonces si vamos a decir que era carne inmunda, entonces ¿por qué el vino? Sabemos que el vino, Dios permite que tomemos vino. Muy sencillo, mis queridos amigos y hermanos. Ustedes saben que en los cultos, y Satanás es el gran falsificador, Dios estableció la forma como el culto debía llevarse a cabo y la clase de animales que debían sacrificarse en el culto. Y ustedes saben que la gente participaba de los animales que se sacrificaban. Ahora Dios siempre exigía que los animales fueran degollados y toda la sangre fuese derramada. Pero cuando Dios exige un requisito como ese, estén seguros que Satanás a lo mejor tiene algo en mente, y por eso en el libro de los Hechos se habla de que no deberían comer nada de animal que muriera estrangulado, que era una de las formas como algunos de los paganos sacrificaban los animales a sus dioses, siguiendo entonces el engaño de Satanás y no las instrucciones de Dios. Entonces era posible que alguna de esta carne no necesariamente fuera inmunda, pero sí quedaba ya convertida en impropia para alimento por seguramente ser de animales que no habían sido degollados, sino estrangulados. Esa es una gran indicación y tenemos muchas razones para creer que es posible que fuera por eso. Ahora, ¿por qué el vino? También, ¿por qué? Satanás, como gran falsificador, inspiró a muchas de estas gentes de que en el culto que se ofrecía, que al fin y al cabo era a Satanás el diablo, que es el culto que él quiere que se falsifique, ustedes lo saben muy bien. Dice la Biblia que adoraban a los demonios. En el Salmo 78 dice claramente que sacrificaron sus hijos a los demonios. O sea que seguramente hacían libaciones de vino, tal como también se hacían. Ustedes leen las leyes del sacrificio continuo que están escritas en el libro del Éxodo. Había que hacer una libación de vino, o sea, una ofrenda de un hin de vino. Era parte de la ofrenda también que hacía. Entonces, si había sido ofrecida a los ídolos, naturalmente era entonces, no quedaba ya como lo que se considera común, o sea, algo que no era propio para ingerirse, y mucho menos, naturalmente, en los años en que Daniel vivió. Esto, naturalmente, quedaba ya como algo inmundo, se volvía inmundo, no por el hecho de ser inmundo en sí, sino que se volvía común por el hecho de haber sido ofrecido a los ídolos. O sea, es muy factible que esta sea la razón por la cual esto es una de las mejores explicaciones que he oído yo de esto. Entonces el versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ya les expliqué por qué, ni con el vino que él bebía. Ya vemos por qué la razón. El vino en sí mismo no es inmundo, pero entonces se vuelve común o no propio para ser ingerido para los que adoran al verdadero Dios por haber sido ofrecido a los ídolos. Y sabemos que todo mucho tiene que ver con los ídolos. Aquí hasta ahora ya hemos visto los significados de los nombres que les dieron, y Nabucodonosor puso los tesoros del templo que él trajo en el templo de su Dios. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sí ven ustedes? Contaminarse. Muy interesante. Se hubiera contaminado, se hubiera comido lo que fue ofrecido a los ídolos. Y en este contexto, mis queridos amigos y hermanos, recuerden que es muy posible que fuera cosas estranguladas. Ahora, cuando es desangrado, no va a meter en todos los detalles, pero el apóstol Pablo también les dio instrucciones a los discípulos que si había carne y que se sabía que era carne limpia. No vamos a entrar en detalles ahora de eso, pero eso lo podemos explicar y recordar en el futuro para los que todavía se confunden con eso. Si era carne limpia, pues no preguntaran si había sido ofrecida, porque dice, al fin y al cabo un ídolo no es nada.
Pero si era carne estrangulada, de animal estrangulado, sabíamos por las instrucciones de Hechos 15 que no se debía ingerir. En fin, no me voy a meter en todos los detalles, mis queridos amigos y hermanos, pero para que tengan en cuenta ustedes todo este contexto y entiendan las razones por las cuales Daniel procedió en esa forma. Y fíjense ustedes, como le dice, que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Si ven ustedes la importancia de querer agradar a Dios por encima de todo, buscar agradar a Dios, y por querer agradar a Dios, ¿qué es lo que nos dice el proverbio? El corazón de los reyes está en la mano del rey, y en la mano de Dios, y a donde quiera lo inclina. ¿Y por qué también hallamos buena voluntad ante los ojos de los hombres? Recuerden ustedes, mis queridos amigos, y esto es un versículo muy inspirador. Daniel quería obedecer a Dios, se propuso en su corazón obedecer a Dios, y como estaba dispuesto a hacerlo, Dios le abrió la puerta. Asimismo ocurre muchas veces, aunque no voy a negar que hay pruebas, los que verdaderamente quieren obedecer a Dios tienen una convicción desde lo más profundo de su ser con respecto al sábado o a cualquier otro aspecto de la fe que nosotros tenemos y de los preceptos que nosotros guardamos. Cuando verdaderamente desde el fondo de su ser quieren obedecer a Dios, Dios les abre la puerta, aunque los puede poner a prueba por cierto tiempo, como vamos a ver más adelante, que estos hombres ciertamente fueron probados. Pero en este caso se aplica directamente lo que encontramos en el capítulo 3 de los Proverbios. Veamos esto, y esto es muy interesante para los jóvenes. ¿Cómo hallamos gracia ante los ojos de Dios y de los hombres? No es tratando de agradar a los hombres y ofender a Dios, como muchos han hecho, comprometer la verdad de Dios para agradar a los hombres. Hermanos míos, esto es muy inspirador para mostrarnos que primero y ante todo debemos siempre buscar agradar a Dios y luego Él, que abra la puerta cuando Él quiera, pero nunca poner en juego o comprometer esa verdad maravillosa que Dios nos ha dado. Y este es un gran ejemplo de cómo Daniel quería obedecer a Dios. Y fíjense ustedes en el capítulo 3 de los Proverbios, que había sido escrito antes de Daniel, naturalmente, y dice aquí: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y sabemos que Daniel vivió muchos años. Si hacemos la cuenta, como vamos a hacer más adelante, Daniel vivió por lo menos 90 años o más de vida tuvo. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y vemos que los mandamientos de Dios también son verdad, no solo son justicia, sino que son verdad, como dice el Salmo 119 en varias ocasiones. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y estudiamos la epístola de los Hebreos y vimos una y otra vez la importancia de permitir que el Espíritu de Dios escriba esa ley en nuestro corazón y haga parte de nuestro propio ser, de lo que emana de nuestro ser. Dice, versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y recuerdan ustedes también el proverbio que dice, cuando Dios se complace en la conducta de un hombre, aún con sus enemigos le hace estar en paz. Son grandes promesas que Dios da a los que no comprometen su verdad y están dispuestos a ser fieles a Dios, pase lo que pase. Entonces, ¿qué ocurre? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Profundas lecciones nos trae este libro de Daniel, y veamos cómo eso se dice de Jesucristo mismo, y veámoslo también para los jóvenes. Cuán inspirador es leer esto, para los que desde su juventud quieren agradar a Dios. Y recuerden que David es otro ejemplo de ello. Quiso agradar a Dios desde su más tierna infancia, desde su juventud, cuando era pastor de ovejas allá en los montes y en el desierto, y halló gracia ante los ojos de Dios y de los hombres, y por eso fue llevado a la corte real, como muchos de ustedes recuerdan en la hermosa historia de David. Pero veamos en Lucas capítulo 2 y versículo 52. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo mismo, qué hermoso. Vemos cómo esta palabra se cumplió en Jesucristo mismo, el Dios hecho hombre, y cómo por qué Daniel era amado.
Era amado porque obedecía a Dios y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ya vimos en Proverbios cuál es la condición. Es la obediencia a Dios, la obediencia a todos sus mandamientos. Esa es la clave y por eso mismo Dios le dio gracia a Daniel a los ojos de este hombre. Y dice entonces en el versículo 9, volviendo a Daniel 1, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ya sabemos por qué razón. Todo efecto tiene su causa y sabemos cuál es la causa de esto, mis queridos amigos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Sabemos que Nabucodonosor no se paraba en pelos, como decimos comúnmente en nuestro lenguaje popular. Era un hombre impetuoso y muchas veces extremadamente severo, como vamos a ver aquí. Pero entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Vemos como Daniel vivía por fe. Te ruego que haga las pruebas con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber por 10 días. Luego dice: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel andaba por fe. Él sabía que Dios le había abierto la puerta y que Dios lo iba a respaldar. Y ciertamente consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Quién les dio el entendimiento? No era el hecho de que estuvieran comiendo legumbres y tomando agua, mis queridos amigos y hermanos. Fue el Dios del cielo el que les dio la sabiduría. Dios da la sabiduría. Está escrito en el libro de los Proverbios. De Dios proviene la sabiduría. No era por el hecho, no era por la dieta que estaban comiendo, aunque seguramente debemos tener mucho cuidado con la dieta que comamos. Pero recordemos que fue Dios el que les dio la sabiduría. No es que comamos cierta cosa y el hecho de que comamos cierta cosa nos va a dar sabiduría, siempre y cuando obedezcamos a Dios y no nos apartamos de sus... Esos mandamientos mismos nos dan sabiduría. Ahí es donde está la clave. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pues bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a detenernos aquí y los invito a que estén atentos, porque vamos a continuar este estudio y con la ayuda de Dios será algo muy interesante que vamos a continuar en el futuro. Hasta pronto, mis queridos amigos y hermanos. Ha sido un gusto poderme dirigir hoy a ustedes y nos veremos entonces en la próxima ocasión para continuar este estudio.